estamos hablando, pues exactamente son las fiscalías. ¿Qué está pasando? Se habla de un fracaso de las fiscalías. Usted, como Procurador General de la República, pues debe conocer bien el caso, y de las procuradurías, pues ahora ya son fiscalías, pero pues parece que el cambio de nombre pues no ha servido de mucho. Por favor, gracias. Gracias, Leonardo Ferrera. Muy buenas noches a todo el auditorio. Yo diría que estamos en una transición mal ejecutada, mal planeada, porque de alguna manera el cambio de las averiguaciones previas a las carpetas de investigación y a los juicios orales trajo consigo también un cambio en el manejo de la policía, y la policía de investigación, como la policía preventiva, se le dio un rango casi semejante al del Ministerio Público, cuando antes toda la investigación dependía básicamente del Ministerio Público. Esa nueva forma, sin haberse preparado suficientemente, no obstante que tuvo una vacatio legis de 8 años, y en estos 8 años no se invirtió en la capacitación, en la preparación, en la formación profesional, y hoy nos encontramos, diría yo, con como un camión que hace mucho ruido, pero que está atascado, y no necesariamente el ruido quiere significar o quiere representar un avance. Yo creo que el gobierno tendría que sentarse, las procuradurías, la Fiscalía General de la República y las policías, y ahora pues hasta las Fuerzas Armadas, así están, y de alguna manera hacer una evaluación de lo que está pasando, hacer un ejercicio autocrítico para salir precisamente de este atasco. No digo nada, es un lugar común que solamente el 2% de los delitos que se denuncian son investigados y llegan al final, es decir, a una sentencia, que el 98% pues muchas veces no se investigan, y que la cifra negra de los delitos que se cometen es elevadísima. Es imposible saber a cuánto asciende esta cifra negra, pero sí es conveniente que el auditorio sepa que pues la mayoría de esta cifra negra no se denuncia. No se denuncian los pequeños robos, los de los carteristas, transporte público, los que se realizan contra los peatones o transeúntes, muchas veces los de las casas. Entonces, ¿qué es lo que se denuncia? Pues los homicidios, y no todos, porque ahora, y leía una nota muy severa, por supuesto, de un organismo internacional que hacía el cálculo de que hay 60,000 desaparecidos en el país, nada más en los últimos 4 años. Yo quisiera también que tomáramos conciencia que no es culpa del actual gobierno. Con esto no quiero decir que tenga una dosis antigobiernista, no obstante que soy crítico de los gobiernos, pero este es un problema añejo que data de hace muchos años, y que de alguna manera tampoco supimos primero adaptar la policía a un cambio democrático, que se volviera una verdadera institución democrática. Segunda, cambiar la policía al respeto a los derechos humanos. Tercero, dar un marco jurídico a la intervención del ejército, con lo que las intervenciones han sido calificadas como ilícitas o ilegales. Cuarto, que también nos tardamos mucho en modificar nuestro procedimiento penal, y hoy lamentablemente, Leonardo, estamos pagando las consecuencias. La impunidad campea en el país, y por supuesto el coraje de las víctimas y de los ciudadanos, y el hecho de sentirse desprotegido o expensas de la acción de la delincuencia es una psicosis que recorre todo el país, y que se ve acentuada con hechos como los que ocurrieron hace unos días en Tijuana, en Guanajuato, en el Bajío, en donde la delincuencia organizada salió a realizar actos, yo no quisiera calificar de terroristas, pero actos incendiarios en una cadena de tiendas de conveniencia, y con vehículos o camionetas, propiedad de particulares, o con vehículos de servicio público, camiones de carga, que fueron incendiados con bombas Molotov, y que causaron muchísimos daños y, por supuesto, un enorme pánico en la población. Este es más o menos el cuadro, la fotografía rápida de los temas de justicia, que de alguna manera atrás de ello está la inseguridad pública. Así es, don Ignacio, pero es preocupante todo este panorama, porque finalmente, pues, ¿qué decirle a la población
que si no salimos de este atasco, como usted comenta, pues quiere decir que las cosas van a seguir igual o van a seguir empeorando. Eso significa pues que seguiremos viendo ataques del crimen organizado, seguiremos viendo tiendas incendiadas, seguiremos viendo homicidios, seguiremos viendo pues cosas que son realmente muy preocupantes, que ya se están haciendo parte de la cotidianidad, desgraciadamente, de este país. Leonardo, yo creo que la seguiremos viendo, y no lo digo porque sea pitonizo, sino porque cuando se dice que el sistema de seguridad pública no va a cambiar y coloquialmente se expresa en abrazos y no balazos, quiere decir que no hay una acción en el mejor sentido de la palabra represivo del Estado contra las conductas antisociales. Y cuando la delincuencia se da cuenta de que la impunidad es lo que más existe y lo que más frecuente en la sociedad, pues le diré una cosa, se anima trabajando sobre la frase de que delito que quede impune es delito que se repite. Y se vuelve el mejor negocio del mundo, con pocas quiebras, con pocas posibilidades de ser aprendido, de ser reprimido por el Estado, y lo vemos pues en la cantidad de homicidios que están sin investigarse en toda la República, y la exhibición a veces dramática, terrible en las redes sociales, de la promoción de delincuentes que enfrente de las cámaras y de las redes sociales privan de las maneras más salvajes a muchas víctimas del delito. Y no se trata nada más de un conflicto entre bandas, como lo quieren hacer, no. La delincuencia organizada hoy se está asentando sobre el terreno político. Está buscando dominar lo mismo los contratos públicos, que cobrarle hasta al pequeño comerciante y al gran empresario el cobro del piso y del paso. Esto seguirá creciendo durante los próximos 2 años, a menos de que el Ejército, la Guardia Nacional y las policías y fiscalías de los estados se decidan a actuar. Pero pareciera ser que también el miedo invade a la propia autoridad. Don Ignacio, tengo entendido que en Querétaro, en algún terreno, pues se instaló una academia, pues para tratar de preparar a los MPs, para tratar de hacerlos más eficientes en su trabajo, y parece que además ese terreno era perteneciente a algún personaje del crimen organizado. ¿Qué pasó con esa academia? Ya no sabemos si finalmente ese terreno era pues parte de alguien del crimen organizado. ¿No? ¿Usted sabe algo de este caso? No estoy enterado, pero lo que sí estoy enterado es que desde 1985 se hicieron esfuerzos combinados del gobierno de la República con los estados para crear academias de policía, y se crearon algo así como 40 academias de policía, en donde se establecieron un plan de estudios más o menos semejante, un análisis de la problemática, y por supuesto vinieron no menos de 40 o 50 expertos de la Policía Nacional Francesa, que fue uno de los modelos que tomamos para trasplantar a México, y además vinieron de la Policía de Los Ángeles, y eventualmente teníamos visitas de algunas policías como la italiana o la española. El objetivo era buscar la profesionalización, la moralización y la modernización de las corporaciones policiales, pero sobre todo, al revés de como se empezó a hacer hace 3 sexenios, fortalecer mucho a las entidades federativas, porque ahí se encontraba el 90% de la población a la que había que proteger y cuidar, y de alguna manera, como responsabilidad de las entidades federativas, era también reforzar las policías municipales. Entonces, habíamos descubierto, por ejemplo, que el 80% de las policías ganaba salario mínimo, que tenía horarios de 12 horas, que en algunos tenían que llevar o conseguir sus propias armas, que tenían diversidad de armamento, de cartuchos, de calibres, que no sabían manejar las armas, que no había una doctrina policial en México, sobre todo de control de multitudes, que tendríamos que hacer programas específicos tomando en cuenta la población, las áreas sensibles o vitales, la orografía, las comunicaciones, que habría que tener telecomunicaciones en todo el país, y que además había que desarrollar una capacidad de reacción más eficaz, más eficiente, más efectiva, y poner criterios de selección, reclutamiento y formación continua y especializada, mejorar los salarios y sobre todo establecer doctrinas de alguna manera
acompañadas de principios y valores, haciéndole entender a la policía que inclusive el principal patrón de la policía era el ciudadano al que había que servir, y que incluso en manifestaciones no los viesen como enemigos, sino como unos oponentes transitorios a los que había que evitar lastimar y de alguna manera entablar o favorecer el diálogo, no con la masa, sino en la mesa, y que por otra parte habría que tener técnicas para cuidar inclusive a los manifestantes, para evitar atropellamientos o daños, y también evitar daños a la propiedad ajena. En algún momento se perdió todo este trabajo y la mística que venía acompañada. Y le puedo decir, sin temor a equivocarme, que ya en la década de los 90, 88 en adelante, se abandonó este programa y luego se intentó retomar en el 97, pero bajo otras características, y fue cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y de alguna manera se empezó a fomentar el crecimiento de la Policía Federal. Pero yo sigo pensando que lo que hay que fortalecer es a los estados y que la Policía Federal debe ser, sí, claro, un apoyo a los estados, pero la fuerza principal debe radicar en las entidades, porque además así lo mandata nuestro pacto federal. Estas son actividades reservadas a los estados, competencia de los estados, que de alguna manera la invasión ha corrido a cargo de la federación, y no se puede tener una policía centralizada con mandos centralizados y con asientos físicos centralizados, porque nunca van a tener la capacidad para desenvolverse en todo el territorio y ni siquiera para conocer a los pobladores de cada una de la riqueza de pueblos que tenemos en nuestro país, y de municipios y de congregaciones. Así que esto representa una vuelta de 180 grados que vale la pena que los responsables lo analicen, lo revisen con todo cuidado y se dé un paso adelante en el mejoramiento de la seguridad y de la justicia, y al mismo tiempo pues de los cerezos, y al mismo tiempo de la prevención ciudadana, y al mismo tiempo, por supuesto, de las causas que originan las conductas antisociales. Más educación, más principios, más valores, más fortaleza a las familias. Yo creo que son muchísimos los aspectos que influyen en el crecimiento de esta inseguridad. ¿Qué tanto se ha combatido la corrupción al interior de las fiscalías? ¿O ha seguido igual o ha empeorado? Yo lo que he visto es que se habla mucho de la corrupción, y el gobierno federal lo repite cada rato, y el presidente concretamente, pero no veo un programa estructurado de los 3 niveles de gobierno y de las policías o fiscalías para que pudiéramos sentirnos en este momento confiados en que va a haber un cambio en ese sector. No percibo además una actividad. Yo sé que todo cambio tiene que hacerse con la ley y con la educación. Son las 2 pilares de todo cambio. Aquí en este caso no ha habido una ley. Más allá de modificar el artículo 19 y el 22 de la Constitución, pero no se abandonó, digamos, los esfuerzos del gobierno pasado en materia de corrupción, y tampoco se cimentó en este gobierno alguna estructura nacional que nos permitiera establecer una verdadera lucha anticorrupción y fortalecer al mismo tiempo, o decidir qué hacer con la Secretaría de la Función Pública, qué hacer con la Auditoría Superior de la Federación y algunas otras áreas de vigilancia de los recursos presupuestales y de las actividades que los servidores públicos desempeñan. Sin ser pitonizos, como comenta usted, ¿qué nos espera en el 2024 en cuestiones de seguridad, en cuestiones de fiscalías, de procuración de justicia? ¿Será pan con lo mismo o será peor todavía? Yo digo que la problemática, cuando no se ataca, cuando no se atiende, crece en lugar de reducirse. La segunda cuestión que pondría es que la principal demanda de los mexicanos en el 2024 a propósito de las elecciones va a ser la inseguridad pública. El tercer punto que yo pondría es que tal vez tengamos más claridad de lo que está pasando, y al mismo tiempo una mayor intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales, delincuencia que ya se vio su presencia o se sintió en el 18 y en el 21. Así que yo no creo que en el 24 sea la excepción o que se retiren,
Cuarta, un avance también en el control de áreas económicas y políticas por parte de la delincuencia organizada. Yo lo veo ya, el problema de la inseguridad pública, como un problema de seguridad nacional. Sí, auténticamente de seguridad nacional, no como el Tren Maya o como el aeropuerto, el segundo piso o los datos relacionados con la atención de la pandemia. Sí es un tema de seguridad nacional donde las instituciones están en grave riesgo de que México se convierta en un narcoestado. Eso último que dijo es interesante y le voy a hacer esta pregunta así abierta. Sí. ¿Está en riesgo de convertirse en un narcoestado o podremos estar ya en un narcoestado? Yo creo que en este momento no, por supuesto, pero cada día la penetración de la delincuencia organizada es mayor y el debilitamiento de las instituciones también es mayor. Y el debilitamiento no necesariamente porque la delincuencia organizada lo provoque, sino porque los afanes acaparadores de poder de los partidos y del gobierno concretamente, pues priva de sus facultades a los municipios y a los estados, y ahí en ese momento ese debilitamiento puede ser cabalmente aprovechado por la delincuencia para hacer crecer su influencia en la toma de decisiones. Pero sin embargo vemos que cada vez que hay elecciones municipales, pues finalmente parece que ponen a modo a ciertos personajes. Lo hemos visto, hay asesinatos, hay amenazas hacia los candidatos y bueno, pues ya vemos cada vez una presión mayor en los municipios y cada vez en más municipios que finalmente pues van afectando un estado y un estado pues va afectando a otro y ahí va creciendo esto. Sí, no se ve un gobierno decidido a evitar la presencia de la delincuencia organizada en nuestro país. No veo un gobierno, tal vez con el temor de imitar o de parecerse al gobierno del presidente Calderón, están haciendo lo contrario, pero lo que estamos viendo es que los homicidios son mucho mayores que los del gobierno Calderón y que la percepción de inseguridad va creciendo en el actual gobierno sobre el gobierno Calderón, que es con el que se comparan ellos. Normalmente no lo hago yo. Entonces, esto es muy preocupante porque los saldos del sistema actual acabarán siendo más nocivos, más negativos, más peligrosos que los del gobierno Calderón. Entonces, con el gobierno Calderón ellos demostraron que la presencia del ejército no era buena. Pero pues ahora el ejército es el que de alguna manera monopoliza la única policía federal que existe, que es la Guardia Nacional. Si el ejército y la Guardia Nacional no van a intervenir, entonces la responsabilidad va a caer en los estados, y los estados no se encuentran tampoco en un programa de fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad. Así que estos serían los problemas que se van a desarrollar en los próximos meses. Tendría forzosamente que convocarse a una reunión nacional con los gobernadores, aunque no la publiciten, pero que se dé, en donde el espacio crítico fluya, cosa que no les gusta en el actual gobierno, y de ahí se tomen decisiones para mejorar la seguridad pública nacional y las áreas subsecuentes, como es la procuración e impartición de justicia. Don Ignacio, quiero hacerle una última pregunta. No sé si haya algo que podamos hacer como ciudadanos, más allá de ser víctima, para que esto de la inseguridad o de la seguridad pues pueda mejorar. ¿Hay algo que podamos hacer? Yo creo que lo único que podemos hacer es lo que nos permite la Constitución y las leyes. Es decir, denunciar, intervenir, hacer estos espacios y ejercicios críticos. No tenemos otros espacios porque la Constitución en ese sentido descansa en órganos que pueden llamar a los ejecutivos, que pueden llamar a los fiscales, pero que no se atreven a hacerlo porque tienen carro completo en los últimos procesos electorales. A nivel federal, pues el legislativo está de alguna manera controlado por Morena. El Poder Judicial va camino por el mismo rumbo. Y en los estados, la mayoría de los estados está también bajo el mismo control. Yo creo que en ese sentido no tenemos muchas herramientas a la mano que nos permitieran como ciudadanos cambiar el rumbo que está siguiendo el país
y cambiar el panorama en materia de seguridad. Así que yo creo que no basta con preocuparnos, tenemos que ocuparnos y de alguna manera, pues, escribir, expresarse, ejercer el espacio crítico que la Constitución nos revela, con todos los riesgos que esto conlleva, porque debemos estar conscientes que nada más en este año, por ejemplo, 14 periodistas han sido privados de su vida y hasta donde se sabe es por el ejercicio de su función, de su profesión. Y claro que conforme avance el tiempo también todo mundo corre mayores riesgos por expresarse críticamente. Yo creo que en ese sentido, pues la preocupación no nos abandona, pero también tenemos que pensar que debemos ser los arquitectos de nuestro propio destino, de nuestro país, y que tampoco tenemos por qué abandonar nuestro espacio ciudadano. Yo creo que tenemos que comentarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que escribirlo y tenemos que presionar al gobierno para que cambie, para que actúe, para que intervenga. No podemos quedarnos cruzados de brazos, porque a mi juicio esta sería la peor actitud que como ciudadano podríamos adoptar. Y que creo que esa parte de estar cruzando los brazos, pues muchas personas tal vez por la desesperación, la desilusión, el enojo, pues lo que están haciendo es cruzar los brazos, pero ya bien lo comentó, vamos a actuar, vamos a hacer, tenemos mucho que hacer como ciudadanos, y yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros en este espacio de Mega Noticias, y le mandamos un fuerte abrazo a don Ignacio Morales Lechuga. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Bueno, algunas fiscalías intentan